Bueno, esta parte ya habíamos hecho anteriormente. Donde tenía que cambiar de forma trigonométrica a forma binómica. Pero para llegar a esta forma trigonométrica, ¿qué forma tenía que pasar antes de aquí? ¿Quién se acuerda? La polar, Inge. Excelente, muy bien. La forma polar. Entonces, la forma polar primero tiene que llegar acá. De acuerdo a eso, lo que es la magnitud y el ángulo, yo podía definir la forma trigonométrica. Posteriormente ya lo llevaba a la forma binómica, ¿no? Excelente. Digamos. Bien, vamos a ver aquí otro tipo de operaciones en forma polar, las cuales quiero que lo tomen muy en cuenta, este formulario, como es un formulario en sí. Y no lo veo necesidad para hacer ejercicios respecto a esto, pero sí en los ejercicios que vamos a hacer más adelante, estas fórmulas aplican, ¿ya? Por ejemplo, aquí tengo, ahora ustedes, la magnitud. Vamos a silenciar un ratito, que está chocando el audio con algún micrófono. Ya, les decía, estas son algunas otras operaciones que nosotros podemos realizar. Uno está lo que es producto, lo que es división, lo que es potencia. Entonces, esta es la forma como se representa en forma de producto. Vamos a pasar acá. Ya, por ejemplo, aquí tengo dos valores. Es como decir, tengo dos impedancias, ¿ya? Tengo dos números que lo mismo que hacemos la otra vez, multiplicación, ¿no? Pero con ángulo. O sea, estas son formas polar. Si se dan cuenta, esta es una forma polar, ¿no? Ángulo y, bueno, magnitud, ángulo, magnitud, ángulo. Si me dan esta forma o esta presentación, la respuesta va a ser que yo multiplique R por S, tal como ven, R por S. O sea, voy a multiplicar ambos valores y voy a sumar los ángulos. ¿Ven? ¿Se ven ahí? Voy a sumar los ángulos. Aquí está el ejemplo más claro. Tengo estos dos valores. Z1, 3,45 grados y Z2, 4,30 grados. Tengo aquí Z1 por Z2 y aquí multiplico, ¿no? 3 por 4, 12 y el ángulo lo sumo. 75 grados. ¿Ven? No es más. A no ser que sea un signo negativo. Ya. Sigamos. Ahora, en el caso de división es el mismo. Yo puedo dividir, entonces divido normalmente lo que es el valor R sobre S. Y en este caso, yo voy a restar los ángulos, ¿ya? El numerador con el denominador. Lo voy a restar. Aquí está el ejemplo claro. Z1, 12 menos 135 grados. Z2 sobre 3 sobre 45 grados. Como ven, lo organizo como está aquí. Divido normalmente esta expresión, ¿no? 2, 7, 3, 4. Y estos ángulos, ¿qué van a pasar los ángulos? Se restan. Se quitan, ¿no? Se restan. Ya, en el caso de potencia, tiene el mismo procedimiento. Tengo la magnitud y el ángulo. Y aquí la potencia a la cual quiero llevar. Entonces, esta va a ser su forma de poder representarlo. La magnitud sobre la potencia que llevo, pero voy a multiplicar la potencia por el ángulo. ¿Ya? Aquí está el ejemplo. Z3, 60 grados. ¿No? Tengo aquí 3 60 grados a la cuarta, 3 a la cuarta, 4 por 60. Entonces, tengo 81 como resultado de 3 a la cuarta y 4 por 60, 240. Entonces, como ven, no es nada complicado respetar estas pequeñas reglas, ¿ya? Esta forma lo hice básicamente para que se entienda. Y de la misma forma vamos a proceder con lo que son magnitudes. Por ejemplo, con esto, ¿a qué quiero llegar? Quiero llegar, por ejemplo, a representar el ángulo de desfase, ya sea de magnitudes en voltaje o magnitudes en corriente, ¿ya? Pero en su momento vamos a ver ejemplos respecto a esto. ¿Entienden, no? Pasemos a los ejemplos. Esta se le va a dar de tarea, ¿ya? No sé si lo han visto esto. Sí, ya la subí la diapositiva, ¿no? Pero aquí está el tema de números complejos. Z1 y Z2, ¿ya? Z5 por Z1 más Z7, Z2. Lo único que tengo que hacer es reemplazar, ¿no? Reemplazar todos estos valores. Bien, reemplazar. En el tema aquí, ¿se acuerdan esta parte del negado? Si lo niego a ambos, me afectaría simplemente en el signo aquí. O con eso.
¿ya? Si lo niego, me va a afectar, se va a volver negativo, ¿ya? En el caso que quieran realizar. Ahora, que dice módulo, dos franjitas, es raíz, por si acaso. Sería el teorema de Pitágoras, raíz, de acá, este módulo. Bueno, esta sería la tarea entonces que quedaría pendiente para hacer, ¿ya? Y lo de división, multiplicación, ya lo vimos ya en clases anteriores, ¿no? Pueden ustedes consultar igualmente en las diapositivas que hemos visto en la otra clase. Sigamos acá. Bueno, esta era la tarea, ¿no? Que se le dio a ustedes, convertir de forma binómica a forma polar, a trigonométrica y semibinómica. O bien aquí, forma polar, forma trigonométrica, forma binómica, ¿no? Sí o sí tienen que estar los tres, por si acaso. Aquí tengo trigonométrica, ¿no? Entonces voy a convertir la forma binómica a forma polar, ¿no? La que falte. ¿Listo? Y el mismo caso de potencial también. Lo pueden hacer igual, ¿ya? Igual hay ejemplos referente a esto. Exponente a 225 y demás. Bueno, esto sería en la parte de lo que vemos en la introducción, lo que son en las diferentes formas, expresiones que vamos a usar en lo que son números complejos. Ahora vamos a ver una diapositiva ya donde ya vamos a involucrar todos estos detalles, todas estas formas que estamos viendo y veamos qué tan práctico es. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Ah, bueno, está bien, listo. Se entiende entonces, ¿no? Ya son procedimientos únicamente. Bien, dejamos de compartir esta diapositiva. Vamos a compartir la otra. Bien. Son ejemplos, por ejemplo, vamos a realizar unos ejercicios referente a lo que hemos visto en la anterior clase, pero antes me estaba pasando una diapositiva, antes que sigamos aquí, si no, no vamos a poder llegar al punto este. Este manolito. Ya está borrado, déjame borrar esto. Vamos a ver esto, ¿no? Ya. Ya. Bien, bueno, aquí está el ejemplo, algunos ejemplos que se voy a dejar ya. Bueno, en sí son la solución de los ejercicios que estamos haciendo. Estas son sus soluciones. Bueno, aquí está la solución también del otro. Ya, pero eso se lo voy a mandar mañana recién. Así que la tarea tienen que presentarlo ustedes. Esto ya son las soluciones. Y aquí vamos a empezar. ¿Ya? Bueno, aquí tengo lo que son senoides, números complejos y fasores. Pero para esto necesito yo preguntarles qué se entiende por dominio de la frecuencia y dominio temporal. A ver, aportes, por favor. A ver, ¿qué tenemos por dominio de la frecuencia y dominio temporal? ¿Pudieron investigar o se les pasó? Vale, que se les pasó. Inge, el, el dominio temporal, lo que estaba leyendo era que era el análisis de una magnitud con respecto al tiempo. Ya, muy bien. ¿Y el otro? El otro no lo recuerdo. Inge dice que es el término que se utiliza para describir
el análisis matemático o de señales con respecto a la frecuencia, es el dominio de la frecuencia, en vez del tiempo. Es decir, el dominio del tiempo muestra cómo una onda cambia a través del tiempo. Ya, muy bien, muy bien. ¿Y la frecuencia? Eso es el dominio de la frecuencia, Inge. Bien, bien, les explico. Vamos con eso. Bueno, el concepto, ¿no? Ahora, está bien, León. Lo que le decía aquí, por ejemplo, el dominio de ya, una cosa es leer la teoría, pero una cosa es entender cómo se representaría aquí. Por ejemplo, aquí tengo una representación, se puede ver, ¿no? Se puede ver este de acá, ¿no? Sí, Un se puede poco. ver. Esta parte, Ahora sí. ¿no? Bien, por ejemplo, tengo aquí, esta es la forma de dominio temporal. Tiene una magnitud, tiene una expresión ya sea seno o coseno, tiene su velocidad angular y tiene su fase. ¿Ya? Esa sería su característica con respecto a esto. ¿Ya? Ese es el dominio de la frecuencia. El dominio de temporal, perdón. El dominio de la frecuencia sería esto, la forma polar, la que ustedes conocen. Quiere decir que tiene la magnitud. Esta, que es voltaje pico, lo voy a llevar, lo puedo mantener, digamos que sea 20 voltaje pico, pero encuentro un ángulo, por decir 30 grados. Este es dominio de la frecuencia. Trabaja entre este y esta expresión. Yo puedo convertirlo de dominio de la frecuencia a dominio temporal, de dominio temporal a dominio de frecuencia. ¿Pero con qué objetivo? Se lo hace con el objetivo de poder representar las señales sinusoidales. Por ejemplo, aquí únicamente voy a poder representar en lo que es en tema dominio de frecuencia, voy a poder apenas representar de forma modular. Se refiere por ejemplo, yo tengo, digamos, mi eje de coordenadas. Únicamente voy a representar mi ángulo, por decir, mi corriente se adelantó y mi voltaje se atrasó, por decir. Aquí está el voltaje, aquí está el corriente. De esta forma sería la representación en forma polar, porque te dice una magnitud que sería esta. Ya esta parte de aquí sería la magnitud, ¿no? Esta flechita que está indicando el tamaño de la magnitud que sería esta. Y ya sea una, ya sean dos, tres, depende de cuántas vayan a representar. Y 30 grados sería el ángulo con respecto a la separación de la otra magnitud, ya sea voltaje o corriente. No precisamente va a ser primero corriente o voltaje, puede ser voltaje, voltaje, corriente, corriente. En el tema de dominio de temporal, que sería este de aquí, la representación es senoidal. Quiere decir que yo tengo que graficar, ahorita les voy a mostrar cómo se hace eso, con una tabla de Excel. Ustedes van a hacer lo mismo de tarea. Van a hacer una tabla de Excel, pero en trifásica. Yo le voy a dar un modelo en monofásica, pero ustedes lo van a completar a trifásica. Ya le voy a indicar en su momento. Por ejemplo, aquí, dominio de la frecuencia sería que, por ejemplo, el voltaje empieza aquí en cero, por decir. Digamos con otro color, digamos aquí el amarillo. Supongamos que el voltaje empieza en el punto cero, ¿ya? El voltaje. Y empieza a desplazarse así. El tamaño de la onda va a depender mucho de la magnitud del voltaje. Ahora, la corriente está desfasada de 30 grados. Entonces va a estar a 30 grados. Puede ser que esté adelantada o atrasada. Eso vamos a verlo más adelante. Entonces, así va a representarse esto. ¿Ya? Así. Esta separación que existe aquí son los 30 grados. ¿Ya? Los 30 grados. Entonces, es muy diferente representarlo en forma de frecuencia y en el dominio temporal. ¿Ya? Entonces, esas son las características de una señal en alterna. ¿Ya? Como ven, tiene harto contenido el tema de alterna. Bueno, sigamos acá. En la parte inferior, aquí tengo, por ejemplo, lo que ya hemos visto anteriormente, que la frecuencia, que el periodo. Por ejemplo, a ver, a modo de repasar.
Pregunta para todos. ¿Cuántos milisegundos hay en 50 Hz? A ver. Muy bien, 20 milisegundos, ¿no? Muy bien, Marca. Muy bien, ya, para los dos, ¿no? Herrera y Marca, está bueno. Ya. A ver si más decíamos trabajo. Ah, ya empezó por Mendoza, ¿no? Ya voy anotando eso, ¿ya? Está bien, está David, ¿no? ¿Cómo es? Marca, Darío y Antonio Herrera y Bautista, ya los cuatro, nada más. Ya, excelente. Entonces, es cuestión de usar las fórmulas de forma adecuada para dar solución. Sigamos. Aquí tengo, por ejemplo, otros ejemplos igual relacionados a lo que es fasor, ¿ya? ¿Cuándo se dice que es fasor? Probamos todo esto. Por ejemplo, se dice fasor cuando tiene esta forma. Tiene una magnitud y tiene un ángulo. O sea, prácticamente fasor se dice cuando tiene forma polar. ¿Listo? Por eso es fasor. Y cuando dice senoide, es cuando esta forma que estamos viendo, dominio temporal. ¿Ya? Eso que quede claro. Dominio temporal, dominio de la frecuencia, senoides o fasores. ¿Listo? ¿Queda claro? Bien, digamos entonces. Bueno, esta parte es un poco del contenido que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Que es un periodo, ¿no? ¿Qué es un periodo? ¿Qué es un ciclo? ¿Qué es frecuencia? Acá muestra un detalle de cómo se comporta un periodo, a cuánto equivale a 3 Hz. No, esto ya vimos anteriormente en clases anteriores, ¿no? En el anterior módulo. Aquí está el comportamiento también que es la frecuencia, ¿no? Y aquí también el ángulo, el omega, por ejemplo, o velocidad angular también se le dice, expresada en radianes sobre segundos, ¿ya? Radianes sobre segundo. Más adelante vamos a aprender cómo convertirla, ¿no? Es aquí ya hemos visto en su momento, pero vamos a volver a recapitular. Cómo convertir las radianes a grados. Tengo también el ángulo, el tiempo, ¿no? En lo que es el ángulo de desplazamiento. El tiempo también aplicado a lo que es a la señal de la sinusoidal que se desplaza. Y el tiempo, ¿quién lo va a definir? También lo puede definir la frecuencia, ¿no? Únicamente hicieron una operación con esta fórmula, con la frecuencia apenas, y definieron el tiempo, ¿no? De desplazamiento. O sea, nada complicado. Aquí tengo también lo que son otro tema, ¿no? Que son la forma de la amplitud por el seno. Esto ya es otra representación de un valor. Prueba valor pico, valor de ángulo, ¿ya? Pero esto ya es un poco de teoría. Vamos a ver acá. Ahí también hemos visto, aquí está la representación. Esta es la amplitud, ¿no olvidamos, no? La amplitud, ¿no? O voltaje pico, si quieren llamarlo así. Amplitud, o ambos sería 2 voltaje pico. De pico a pico. ¿No? O pico a pico también se le dice, ¿no? Muy bien. Y si yo me desplazo el ciclo completo, tendría 2pi, ¿de verdad? 2pi. Ese es el detalle aquí. No olvidar. O equivale a 360 grados, ¿no? Ya, sigamos. Aquí tengo también la forma característica en la parte inferior, lo que es que no simplemente puedo hacer la operación con tensión. La E también se representa como tensión, ¿ya? Por ejemplo, hay libros americanos que la E lo representa como voltaje. Y aquí hay otros libros también que la B en minúscula es voltaje, ¿no? No se van a olvidar eso. El voltaje en minúscula es voltaje en alterna. Voltaje en continua es voltaje ya mayúscula. No es una característica que se usa. Igualmente en corriente. En minúscula es la corriente en alterna. Y en mayúscula es la corriente en continua. Ya es una consideración que deben tomar en cuenta al escribir los datos.
Y aquí está lo que indicaba hace rato. Este es el desfase, hay un ángulo. ¿Ya? Y este ángulo me va a decir a mí que está adelantada o retrasada la señal. ¿Ya? Y en base a eso, por ejemplo, vamos a hacer ya sea en forma polar, dividir, multiplicar, más que todas esas dos que vamos a usar más. Entonces, de acuerdo a eso vamos a determinar cuál es el ángulo de desfase de ambas señales. ¿Ya? Sigo aquí abajo. Bueno, aquí estamos hablando ahora de lo que es un poquito de inductores en la parte inferior y también el capacitor. Habíamos hablado del capacitor y también del inductor, ¿no? Que ambos tienen la función de desfasar la señal. Pero cuando lleguemos a este punto, ahí vamos a ver que cada uno se comporta diferente. Por ejemplo, el inductor desplaza 90 grados adelante y el capacitor retrasa menos 90 grados para atrás. O sea, es por defecto. A no ser que tengas unos valores ya incluidos en un circuito de RC o RCL para poder calcular ahí. ¿Ya? Bueno, vamos a salir de esta parte y vamos a ver ejemplos de lo que les mencionaba. Bueno, vamos a ver un pequeño ejemplo de ya, llegando ya un poquito en materia, lo que viene a ser esta parte. Miren, dice aquí, dada la señal, ¿no? Dada la señal que tengo aquí, ¿no? Esta señal, como ven, tiene el formato que ya vimos hace rato. Tiene voltaje pico, es un voltaje pico, por si acaso, no es voltaje de RMS, a no ser que se les pida. Algo se me olvidaba, algo importante. El voltaje pico es lo que se puede representar en forma sinusoidal, ya más propiamente. Se puede también cambiar al VRMS. Esos dos se pueden trabajar así, ¿ya? Vamos a seguir. Ahora, yo tengo 100 voltios. Coseno de 50t más 20 grados. Quiero encontrar la amplitud, la frecuencia, la fase, la velocidad angular y el periodo. ¿Cómo procedo? De esta forma. Ahorita. ¿Ya? Por ejemplo, miren. Tengo aquí, por ejemplo, este no es el mismo ejercicio, es un dato pequeño que tuve un errorcito. Pero aquí está el ejercicio. Otro ejemplo, ¿ya? Ahorita vamos a hacer el otro igual. Miren, tengo aquí 100 de amplitud, tengo una senoide, tengo 50t, o sea, velocidad angular, y tengo el ángulo. Yo sé que el voltaje pico es 100. Si lo considero la onda completa, sería 2 voltajes pico, sería 200, ¿sí o no? Tanto en el lado positivo como negativo. La velocidad angular, 50 radianes sobre segundo. La frecuencia igual a 7.25. Pero ¿cómo calculé esto? Aquí está la fórmula. En base a la velocidad angular, como ven acá. Velocidad angular que es igual a 2pi por la frecuencia. Despejo frecuencia, acomodo los valores que tengo y tendría aquí mi expresión, ¿no? Tendría mi frecuencia. Obtenía 7.95 Hz. El ángulo. ¿Cómo convertí yo? ¿Cómo sé que es 30 grados? Mire, 30 grados. ¿Ya? Aquí está 30 grados para empezar. ¿Cómo sé que es pi sectos? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo calculé pi sectos? Gracias. Problemas del corazón. ¿Alguien? A ver, aquí se escucha una novela de alguien, creo que está noveleando. Bien, no le hago pensar mucho, yo voy a ponerlo ya. Ingeniero, ¿Cuánto?
Ya, le digo acá. Bueno, nadie está Ya respondiendo. 30 sería 180 grados es igual a pi, Ryan. Ya. A ver, sería entonces pi, ¿no? A ver. Eh, ¿Cómo convertir 30 grados a pi sectos? Se hace lo siguiente. Pi sobre 180, ¿no? Por 30 grados. Y ahí les da pi sectos. ¿Ya? Entonces, si les pido yo a ustedes que conviertan, que ya sea en unidades en radianes sobre segundos, entonces ustedes me dan a hacer esta operación sí o sí. ¿Ya? No es nada complicado. Ya. Sí, está bien, Sánchez. Muy tarde su reacción. Pero bueno, me lo dijo creo hace ratito, ¿no? Ya voy anotando, ¿ya? Bueno, tengo aquí lo otro que es el tema de cortando. Ya, tengo por ejemplo lo que es el... ¿Se escucha bien? ¿No se escucha bien? Sí, está entrecortado. Sí. Ya, el detalle es que ya se va a acabar el tiempo, tengo 3 minutos. Lo voy a cortar y les mando un nuevo link, por favor, ya. Debe ser la señal que tengo aquí activada. Les mando un link otra vez, por favor, ya. Lo vuelvo a conectar y así ya lo voy a desactivar algunas cosas que están activadas. Bueno, falta ya 2 minutos para que se desconecte. Bueno. Ya, listo. Nos vemos en el siguiente link, por favor, ya. Chao, chao. Sí, voy a mandar otro link, por favor. Ahorita vamos a ver.